El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. Con Pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, buenas, apreciada familia pulpera. Iniciamos una semana más de vida planetaria. Aquí te saluda Yalpri Moncada y mis deseos para vos y tus seres queridos son siempre de mucha salud, paz y prosperidad. En el episodio 46, te dejo el enlace en la descripción por si no lo has escuchado, te comentaba que este 2021 es un año de mucha dinámica electoral en Nicaragua y que era muy seguro que nos aflorara más de lo normal el animal político que llevamos dentro. Y bueno, creo que ya es momento de ir calentando motores. Así que afila bien el sable porque este puede ser un combate sangriento. No, la verdad, en Nicaragua somos un pueblo de paz, que buscamos la paz. Después de tantos años de una cruda dictadura antecedida por invasiones coloniales, ocupaciones e injerencias imperiales, que aún en estos tiempos, después de tanta historia, se siguen sintiendo, se siguen dando, pero nosotros seguimos resistiendo. Así que sí, en Nicaragua somos un pueblo de paz, pero si nos buscan, nos encuentran. Como ya sabrás, bueno, si sos de los que aún escucha, ve o lee noticias, en los últimos meses se han recrudecido los ataques de las fuerzas imperiales hacia países soberanos que por no alinearse o no obedecer a los intereses de esas potencias, reciben injusta e irracionalmente condenas, bloqueos, sanciones que ponen en peligro la paz y la prosperidad de sus pueblos. Me refiero más específicamente a los Estados Unidos, que además cuentan con aliados poderosos capaces de seguir sus jugarretas sucias con tal de encauzar a aquellos malos ejemplos que existen en el mundo que no se acoplan, no encajan en su visión de nuevo orden mundial. Empiezo por definir y diferenciar algunos términos que nos ayudarán a entender este fenómeno o estas actitudes que han pretendido minimizar la inteligencia, la dignidad, la soberanía de pueblos que han resistido por años, incluso por siglos, a tantos abusos e intentos de denigración. El término imperialismo hace referencia a la actitud o a una doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. A diferencia del colonialismo, el imperialismo tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que la practican pretenden la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de potencia mundial. No buscan tanto la transformación cultural de estas zonas, sino más que todo su control político, económico y militar. Ahora, en el ámbito político se conoce el término bloqueo como una estrategia política o militar para evitar que ciertos suministros o información lleguen a un territorio enemigo. Enemigo entre comillas porque por lo general no existe ninguna agresión por parte de ese supuesto enemigo. El enemigo de la humanidad termina siendo quien utiliza de forma irracional estos mecanismos y se convierten en puro chantaje, puro sabotaje y terrorismo. Sobre las sanciones, en el plano del derecho, es el efecto que produce la acción de infringir una ley u otra norma jurídica y que para los países poderosos se traduce en castigos económicos hacia los países, gobiernos y a la población de naciones libres y soberanas.
Y ya que anteriormente saqué a colación la frase del nuevo orden mundial, se me hace pertinente definirlo rápidamente. Se dice que es un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único a nivel mundial, controlado por sectores elitistas y oligárquicos. Esta expresión, el nuevo orden mundial, se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia, pretendiendo cambios drásticos en las ideologías políticas. Este es un tema súper extenso, el de los bloqueos y las sanciones, que ni por cerca pretendo hacer un análisis minucioso del mismo, pero sí exponer algunas cuestiones que como comunidad, como militantes de las causas justas, es importante que conozcamos, que comprendamos y que concienciemos a las nuevas generaciones sin imposiciones, con racionalidad, con argumentación, sobre las acciones malintencionadas de estas supuestas potencias que se creen los jueces del mundo y los dueños de la verdad. Como dije anteriormente, me voy a enfocar en el imperialismo estadounidense o yanqui, como también se le denomina. Este hace referencia al expansionismo que por cualquier vía ha utilizado el gobierno de los Estados Unidos. También hace referencia a su actual influencia política, cultural y económica a escala mundial. Se sabe que el término que mejor define la política exterior norteamericana es la agresión. Desde su nacimiento como país en 1776, ha demostrado una profunda vocación expansionista, evidenciada durante el gobierno de Thomas Jefferson y más claramente definida durante la presidencia de James Monroe, con su famosa doctrina América para los americanos, que sería más acertado en realidad América para los norteamericanos. Adelantándome en el tiempo, y para ya entrar en materia de las sanciones y bloqueos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí por 1945, Estados Unidos usó su poder económico y militar y a los organismos financieros nacidos del acuerdo Bretton Woods para sancionar a los estados que no se alinearan a sus intereses económicos y estratégicos, escudándose en el anticomunismo y aprovechándose de la debilidad de los países del mundo. Hago un paréntesis para comentarte que los acuerdos Bretton Woods son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en una localidad del estado de New Hampshire, Estados Unidos, conocida como Bretton Woods. Esta conferencia se llevó a cabo entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Y aquí se establecieron las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de los 70. Entonces, Estados Unidos, creyéndose el ejemplo a seguir, ha intervenido en aquellos países contrarios a sus políticas con el pretexto de regresar la democracia y proteger los derechos humanos, convirtiéndose esas dos preocupaciones en la mayor excusa para aplicar sanciones a otros países. Y una tercera excusa también o acusación es el terrorismo. Es tanto el descaro de esta potencia que incluso en países donde se ha comprobado por documentos desclasificados que el mismo gobierno de Estados Unidos ha alentado, financiado y protegido a regímenes dictatoriales en América Latina, el Caribe, Medio Oriente, África y Asia, sin contar las decenas de invasiones y golpes de Estado. No son más que políticas imperiales para aplicar medidas coercitivas de presión unilaterales y que los países, viendo injustamente afectadas sus economías, han denunciado ante diferentes plataformas internacionales por violar la Carta de las Naciones Unidas. Las sanciones son un instrumento de guerra, diseñadas para vulnerar a los pueblos con el fin de desgastarlos y doblegar a los estados soberanos. Ahora, sobre los países donde Estados Unidos mantiene sanciones, bloqueos y en general se la pasa interviniendo, inmiscuyéndose en los asuntos internos,
Te quiero platicar sobre algunos de estos países, quizás con mayor detenimiento en los 3 países de Latinoamérica en donde se han ensañado con lanzar su veneno, a tal punto de considerarlos un eje del mal. Hablo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Empiezo por otros países primero, por Corea del Norte, por ejemplo, que desde 1950, con la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas contra Norcorea y las mantuvo hasta 2008, buscando debilitar el apoyo que le brindaba la Unión Soviética. Luego, en el 2013, con la expansión del programa Pacífico Nuclear, se reforzaron las sanciones contra el suministro de armas y el sistema financiero, pretendiendo aumentar la presión y obligarlos a negociar con la excusa de evitar que las intenciones nucleares de ese país se consolidaran. En el caso de Irán, con la Revolución Islámica en febrero de 1979, al perder sus negocios petroleros permitidos por el depuesto régimen pro-yanqui, el imperio norteamericano impuso sanciones que congelaron los activos iraníes y las reservas de oro depositadas en sus bancos, como respuesta a la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Además, estableció sanciones a las empresas extranjeras que violaran las restricciones. Desde entonces, los Estados Unidos han instaurado una serie de prohibiciones, de bloqueos comerciales totalmente ilegales y terroristas, y por si fuera poco, asesinando vilmente a uno de sus líderes militares más respetados y queridos, el general Soleimani, quien era comandante de una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria. Importantes científicos relacionados al programa nuclear de Irán también han sido asesinados, aunque no se señala directamente como responsabilidad de Estados Unidos, pero sí a uno de sus más leales aliados, el Estado de Israel bajo el mando del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. En medio de la Guerra del Golfo en 1990, Irak se ganó sus sanciones y se le prohibió la importación de cualquier mercancía excepto alimentos y medicina. Y obvio, muy convenientemente, la exportación de petróleo y sus derivados. En el 2003, nuevamente Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que poseían armas de destrucción masiva y por terrorismo, que al final conocemos la historia de esa gran mentira y manipulación a cargo del entonces presidente George W. Bush y su séquito de mercenarios. Rápidamente menciono otros países como Yugoslavia durante el conflicto de los Balcanes, Birmania en 1997, Zimbabue en 2002, Bielorrusia en el 2004, Siria en 2004 también por acusaciones infundadas de supuesto apoyo a organizaciones terroristas. República Democrática del Congo en 2006, Sudán en 2007, Somalia en 2010, Libia en 2011, Costa de Marfil también en 2011, Líbano y Yemen en 2012, Ucrania, Sudán del Sur y Rusia en 2014. Para esta última nación soberana, Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas contra las autoridades rusas. Washington y la Unión Europea justificaron las sanciones tras la acusación contra Moscú de violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Rusia rechazó las acusaciones y aseguró que el referendo sobre la independencia de Crimea se hizo bajo la observación de entidades internacionales, por tanto cumplió con todas las normativas al respecto. Como te decía antes, me quiero enfocar en los 3 países de Latinoamérica y el Caribe con los que recientemente se ha ensañado el imperialismo y sus secuaces. Esas 3 naciones libres y soberanas a las que el asesor para la seguridad nacional de una parte del mandato de Donald Trump, John Bolton, denominó como la troika de la tiranía. ¿Cuál es la semejanza entre estos 3 países? Que los 3 son ricos en socialismo, en solidaridad, en organización y liderazgo político,
en sistemas de producción, en conciencia patriótica, y al parecer al imperialismo del norte esas características le parecen de muy mal ejemplo para la región y hay que corregirlo. Empecemos por Venezuela. En diciembre del 2014, el entonces presidente yanqui Barack Obama firmó sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense. Estas consisten en la congelación de activos y prohibición de visados para funcionarios venezolanos a quienes señalaron, sin fundamentos, de violaciones a los derechos humanos durante protestas golpistas que pretendían derrocar al presidente Nicolás Maduro y que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas. Obviamente, y por experiencias anteriores, el gobierno venezolano buscaría proteger a sus ciudadanos y en aplicación del Tratado de Viena se tomaron medidas para la defensa de la población ante los intentos desestabilizadores promovidos desde la sede diplomática estadounidense. Otra muestra de la política hostil imperialista llegaría en 2015 cuando la Casa Blanca declaró emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela para la seguridad estadounidense y se mostró preocupada por lo que señaló los esfuerzos del gobierno venezolano como un aumento en la intimidación sobre adversarios políticos. No está de más recordar que todos estos intentos de sometimiento y subordinación contra Venezuela aparecen desde que llegó a la presidencia el comandante Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana, como un proceso reivindicador que devolvió la identidad al país e impulsó el antiimperialismo. Y así un sinnúmero de presiones internacionales e intentos intervencionistas se han llevado a cabo durante los últimos años, desde anular visas, confiscar propiedades, prohibir transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses, planes para asesinar al presidente Maduro, daños a la infraestructura petrolera, sabotaje al sistema energético, incursiones militares terrestres y marítimas que fueron incluso identificadas y bloqueadas por los mismos pobladores de las zonas. Y el mayor show mediático que todos recordamos fue tratar de instaurar un gobierno ficticio avalado también por la Unión Europea, que en conjunto son la verdadera fórmula hegemónica del mal. Pasando al caso de Cuba, sabemos que lo que ahí ha instaurado el imperialismo norteamericano, más que sanciones, es un bloqueo económico y humanitario el más duradero de la historia. En febrero de 1959, Fidel Castro fue elegido primer ministro de Cuba y al no someterse a Washington, en 1960 el gobierno republicano de Dwight Eisenhower aplicó las primeras sanciones de Estados Unidos, mantenidas por el demócrata John F. Kennedy en respuesta a la nacionalización de empresas estratégicas del Estado y compañías estadounidenses en la isla. En principio, las sanciones estaban asociadas con la disminución de la importación de azúcar desde la isla. Recordemos que el azúcar dominaba la economía cubana, representaba el 80% de las exportaciones. Luego Estados Unidos retiró el apoyo político y militar a todos los países que apoyaban a Cuba. Unos meses más tarde se prohibió el envío de todo tipo de artículos excepto alimentos y medicamentos. En febrero de 1962 la Casa Blanca recrudeció las medidas y el bloqueo llegó a ser casi total. Ese mismo año, Cuba sale de la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, acusándola de Ministerio de las Colonias de Estados Unidos por prestarse a las estrategias macabras de ese país en lugar de velar por la paz, la soberanía, el diálogo multilateral y la integración del continente para lo que fue creada. Desde 1966 se prohibió a los ciudadanos estadounidenses visitar Cuba bajo pena de hasta 10 años de cárcel y multas considerables.
Ya en 1996 se aprueba una ley que incluía sanciones a las empresas extranjeras que tuvieran relaciones comerciales con la isla. Según las autoridades cubanas, el daño económico ocasionado al país durante todo el bloqueo asciende a más de 1 billón de billones. El informe indica que solo desde enero del 2009 hasta junio del 2014, durante la administración de Barack Obama, se obligó a 36 entidades estadounidenses y extranjeras a pagar casi 2,6 miles de millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países. A finales de 2014, el gobierno de la potencia imperial reconoció el fracaso del bloqueo y de las sanciones contra Cuba, al tiempo que acordaba con el gobierno revolucionario la reanudación de conversaciones para la normalización de las relaciones diplomáticas. Recordemos que el apoyo mundial en rechazo al bloqueo ha sido innegable en las votaciones anuales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo los únicos objetores Estados Unidos e Israel, sumándose Brasil en los años de mandato del presidente Bolsonaro, conocido por su política antisocialista y fascista. A pesar del reconocimiento del fracaso del bloqueo, con la nueva administración de Donald Trump retrocedieron los acuerdos alcanzados durante el gobierno de Barack Obama. Y lo más reciente es que pocos días antes de que finalizara su corto mandato, el presidente Trump golpea con más sanciones destinadas a limitar la actividad de funcionarios, entidades y empresas tanto a Cuba como a Venezuela y también a Nicaragua. Y ya para que empecemos a hablar de Nicaragua, sabemos que tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en donde el pueblo defendió su dignidad y soberanía contra una de las más sangrientas dictaduras, la de los Somozas, Nicaragua se mantuvo en constantes ataques económicos, políticos por parte del poderío imperial y ni se diga los ataques físicos por parte de la contrarrevolución que privó de la vida a miles de nicaragüenses durante la década de los 80, periodo en el que se trabajaba por la instauración de la paz y de un gobierno de reconstrucción y unidad nacional. Mediante una serie de maniobras, Ronald Reagan logra imponer un embargo comercial total a Nicaragua para desgastar aún más su economía y crear presiones políticas. Se exceptuaron de ese embargo los bienes destinados a la contra, que para ellos eran llamados resistencia democrática organizada. En 1990, y tras una campaña de miedo promovida por Estados Unidos, el Frente Sandinista reconoce la derrota electoral e inicia una transición política en Nicaragua que resulta en casi 2 décadas de gobiernos neoliberales que dejaron al país en completa miseria. Hasta que en 2007 regresa nuevamente al poder el proyecto revolucionario sandinista, consolidado en alianza con otras fuerzas políticas, y se empieza a ver un renacimiento, un resurgimiento en todos los aspectos del país, con el indiscutible liderazgo del presidente, el comandante Daniel Ortega. Durante 11 años de gobierno sandinista se vio un giro completo al sistema de salud, de educación, las proyecciones económicas reconocidas por entidades financieras internacionales, pero como al parecer la prosperidad es un mal ejemplo viniendo de un gobierno socialista, tenía el imperio que mover sus tentáculos para minimizar y desprestigiar todos los esfuerzos y los logros de la revolución. En abril del 2018 inició un intento de golpe de Estado financiando a grupos criminales que mantuvieron secuestrado al país, bloqueando incluso el paso de transporte de mercancía hacia o entre los países de Centroamérica. Al no lograr su objetivo de derrocar al presidente Ortega, procedieron con sus ya conocidas sanciones económicas y la misma cantaleta gastada y sin pruebas de que se violaron los derechos humanos durante supuestas manifestaciones pacíficas y que era imperativo restaurar la democracia en el país.
El sentimiento imperialista y antihumanitario que ha demostrado el país del norte durante toda su historia no puede estar más comprobado que con la aparición de la pandemia. Con todos los estragos que ésta ha provocado, esos entes del mal continúan bloqueando el flujo comercial entre naciones que lo único que buscan es dar un poco de esperanza y ayudar desinteresadamente a quienes más lo necesiten. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te recuerdo que estamos en los principales medios sociales, nos encontrás como Pulpería Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Si nos escuchás desde Anchor, ahí encontrás los enlaces tanto a los medios sociales como a otras plataformas que albergan y reproducen nuestros episodios. Por si preferís escucharnos desde Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. A YouTube subimos la versión audio-video todos los miércoles por la noche y ahí también nos podés dejar tus comentarios, opiniones o preguntas. Con Pulpería, el barrio se moviliza. Hasta la próxima. Chao.